la licenciada Vanessa Cueto La Rosa. Ella es presidenta de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales y coordinadora del programa Gestión Social Ambiental de Inversiones. Ella es abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha sido asesora de la Comisión Multisectorial de la Lucha contra la Tala Ilegal y tiene experiencia en temas de gestión ambiental como de derecho ambiental. Además es autora de numerosas publicaciones sobre temas ambientales. Le damos la bienvenida y agradecemos muchísimo el que ella está con nosotros por una gestión del Observatorio de Políticas Públicas de la UAS. Licenciada, gracias por estar aquí. Sí, buenos días. Nosotros realmente sabemos que en este tiempo el medio ambiente es todo tiene que ver con medio ambiente. Sin embargo, hay un tema que quisiéramos tratar con usted por la experiencia que tiene, porque en América del Sur el medio ambiente con el problema de la Amazonia, su país tiene áreas amazónicas, y quisiéramos saber cuál es la tendencia mundial y sobre todo en el área de América del Sur con respecto a la explotación de recursos naturales y específicamente en el área boscosa y minera. Por ejemplo, se dice, el bosque debe preservarse, pero la madera es importante para el ser humano. La minería debe de prohibirse o debe regularse, pero la minería es un recurso que se agota y posiblemente tarde muchos años en renovarse. La pregunta es, ¿hay la tendencia a que esas dos áreas no se toquen a pesar de las riquezas que le pueden producir a las naciones? Es decir, que la minería no importa que saque a un país de la pobreza, no tocarla y dejarla tranquila. ¿Hay una tendencia así o eso es un extremo del problema? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Gracias. Un gusto estar con ustedes hoy. Justamente mi presencia acá en el país se debe a que, por ejemplo, nosotros estamos participando en la iniciativa 80 por las industrias extractivas, por buscar la gobernanza en las industrias extractivas. Es una iniciativa que busca transparentar la información en industrias extractivas. Y justamente tu pregunta es muy buena, me permite dar un marco general con respecto a la situación que vive la gestión ambiental en nuestros países latinoamericanos, ¿no? Aquí vamos a un punto central que justamente es que en nuestros países se viene promoviendo una serie de proyectos extractivos, son extractivistas de por sí. Sin embargo, también vivimos en una tendencia hacia el debilitamiento de la normativa ambiental y social. O sea, la realidad es que actualmente en todos nuestros países latinoamericanos se vive una tendencia hacia el debilitamiento de la normativa ambiental y social, ¿no? Sin embargo, yo creo que lo que muchas de las organizaciones de la sociedad civil está buscando, y también las comunidades, es que si hay proyectos extractivos en la zona, estos se realicen de la mejor manera, ¿no? Es decir, con instrumentos de gestión ambiental que puedan ser monitoreados por los gobiernos y fiscalizados, que se respeten los recursos naturales que existen. O sea, yo creo que, ¿y eso se basa en qué? Ordenamiento territorial como base de los países. Otro, o sea, yo creo que nadie está pensando aquí en que hablar de desarrollo significa no realizar actividades, pero sí es importante tener eso. Yo termino, yo creo que tenemos muchos temas que van a tratar los compañeros, pero la fuerza económica y el poder político por ejemplo, de las mineras, no se imponen a toda esa gente que supuestamente deben de regularizarlos. Sí, efectivamente, existe mucha presión por parte del sector extractivo, ¿no? Yo creo que ya lo hemos visto en varios casos de corrupción a nivel internacional. Varios de nuestros países están impactados por este tema de la corrupción del sector
extractivo por empresas. Tenemos el caso de Odebrecht, por ejemplo, que no solamente se replica en República Dominicana, sino también en Perú, y que está vinculando también a muchos de los proyectos, a grandes megaproyectos, ¿no? Entonces, yo creo que sí existe esa presión. También existe una influencia internacional por parte, por ejemplo, de las instituciones financieras internacionales, ¿no? Que están debilitando sus políticas en el tema ambiental, en el tema social. Eso es una tendencia. Pero lo que sí hay que recordar es que también es necesario, por ello, fortalecer a la población, ayudar a la población, fortalecer los procesos de participación ciudadana, en transparentar la información ambiental. No se puede negociar en un mundo donde para un lado tenemos a un sector muy empoderado, con mucha información, y por el otro a sociedades impactadas que simplemente no tienen información de la calidad de sus recursos naturales, no tienen información de todos esos instrumentos ambientales que se han aprobado. Entonces, por ello yo creo que es importante que los gobiernos también se preocupen por transparentar la información ambiental, pero también por generar mecanismos que regulen el tema de la calidad del ambiente. Ya me provocaste con mencionar participación ciudadana, sí, pero tú no consigues un pronunciamiento de participación ciudadana en beneficio del medio ambiente cuando Estados Unidos hace una guerra y destruye un país. No hay un solo pronunciamiento en el mundo entero con presencia de participación que ellos nos hablen de eso. Entonces, cuando hay que pagarle a los organismos, la explotación minera es buena. Pero cuando hay que hacer algún comunicado para decir que el medio ambiente y la Amazonia debe de protegerse, también lo hace. Entonces, esa organización a veces es medio dual. Sí, bueno, yo creo que sí existen organizaciones que se pronuncian, existen organizaciones, sociedad civil, no solamente a nivel internacional, sino también a nivel local, que cada día están enterándose de todos los procesos internacionales que se están dando y que por lo tanto tienen la necesidad de dar la voz, ¿no? Y de trabajar en ese tema. Pero a lo que venía es que efectivamente, por ejemplo, ahora existen oportunidades que se están trabajando para poder transparentar la información con respecto al tema, por ejemplo, fiscal, como es la iniciativa EITI por las industrias extractivas, que es este espacio tripartito, sociedad civil, empresas, Estado, en donde lo que se busca es justamente saber cuánto las empresas están dando a los gobiernos con respecto a todos los impuestos que dan, a todos los pagos que realizan por las operaciones que se hacen en los países, ¿no? Y eso es un tema fundamental, porque si bien se realizan actividades extractivas, es importante saber que esta plata se dirija a generar desarrollo en las áreas de impacto directo e indirecto. Hay casos en Perú, por ejemplo, en donde se ha desembolsado un montón de dinero en proyectos que después no han generado desarrollo local. Entonces, si es que los gobiernos van a promover grandes proyectos extractivos o de megaproyectos, grandes carreteras, es necesario también que ese dinero se vea reflejado en el desarrollo local de la población. Aparte de ver el tema de la calidad. Entonces, por ejemplo, nosotros a nivel internacional tenemos esta red que viene promoviendo también la transparencia ambiental. No solamente saber los pagos, pero sino también tener información de los estudios de impacto ambiental colgados, tener información de la fiscalización que hacen los países. No podemos olvidar toda la responsabilidad de los países, ¿no?, por fiscalizar a las empresas que realizan actividades en su territorio, ¿no? En el caso de un proyecto que existe para comunicar el Pacífico con el Atlántico, que cruza desde Perú por la selva. Nicaragua. No, a nivel de Perú y Brasil. Ya. Estos son los dos extremos, con capital chino, que sabemos que no es muy riguroso en los problemas ambientales, sí, pero tiene mucho dinero disponible, sí, para hacer cualquier locura. ¿Ustedes han fijado una posición al respecto de eso? Sí, efectivamente. Nosotros conocemos de la gran influencia del capital chino en nuestros países, después de la fuerza brasilera que se inició y que ahora por Odebrecht en nuestros países como que ha retrocedido un poco. Existe un gran capital chino que no solamente está buscando trabajar en temas de megaproyectos, por ejemplo, carreteras, de interconexión, sino también en temas, por ejemplo, en Perú con hidrovías, también tienen mucho poder en temas de mineras, en temas de hidrocarburos, y lamentablemente pues no todas las empresas, hablamos en realidad de todo el capital chino que básicamente se basa
en dinero que pertenece también al Estado, ¿no? Son bancos nacionales. Ellos no tienen unas políticas tan abiertas, por ejemplo, para transparentar la información. Entonces, actualmente muchas organizaciones de sociedad civil están haciendo seguimiento para que se puedan abrir espacios en donde se pueda conocer, ¿no? De manera directa todos estos espacios de transparencia y de iniciar un diálogo con este sector, ¿no? Pero es difícil. Tienen muchos ejemplos negativos, pero yo creo que es un reto seguir trabajando en abrir espacios de diálogo, ¿no? Entonces, en esa línea de lo que tú preguntabas, sí existe mucha preocupación, no solamente a nivel de Perú, sino a nivel de toda Latinoamérica, con respecto al rol que están jugando la banca china, ¿no? Entonces, si hablas de la Amazonía, es lo mismo. Si están pensando mucho en el tema de interconexión, ¿no? Pero lo importante ahí es tener altos estándares ambientales y sociales, o sea, reglas de juego mínimas que te permitan proteger derechos fundamentales, ¿no? Es el derecho fundamental a la vida, el derecho fundamental a la salud y el derecho fundamental a vivir en un medio ambiente sano. Y por ahí también hay varios espacios a nivel internacional que también se están fijando en esto, ¿no? Tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Por ejemplo, acá en República Dominicana, en el mes de marzo, en el 2017 de este año, se presentó de manera conjunta con países como Nicaragua, como Guatemala, una audiencia temática en la CIDH, ¿no? En donde justamente lo que se trataba de visibilizar es la problemática que pasan las poblaciones con respecto a la vulneración a sus derechos, al acceso a la información, ¿no? A la transparencia, y también cómo esto no te permite avanzar en otros derechos. Si tú no tienes información clave de lo que pasa en el territorio, si no tienes información sobre las inversiones que se van a dar, información sobre la calidad del agua, información sobre cómo el Estado viene fiscalizando en el tema ambiental a estos proyectos, simplemente vas a tener a población que no puede participar en procesos de participación ciudadana para dar una opinión, que tampoco puede monitorear. Entonces, aquí estamos hablando de temas fundamentales como es la vigilancia ciudadana. Entonces, si bien vemos, por ejemplo, las mineras en la parte de la Amazonía o en la parte de la selva, es un problema que nos atañe a todos. Entonces, se presentó esta audiencia temática justamente para ver eso, y en esta audiencia que se tuvo apoyo de una serie de organizaciones de la sociedad civil de todos estos países, se presentó también el caso que está acá en República Dominicana, el de lo que está sucediendo ahorita en Cotuí, ¿no? En el caso de Cotuí, de Barrick Gold. También se unió a este tema acá la solicitud a la audiencia que se hizo en marzo, ¿no? Bien. Doctor. ¿Cuál es su percepción sobre los niveles de compromisos que tienen los estados y los gobiernos latinoamericanos para la fiel ejecución de las políticas y normas ambientales? Yo creo que en todos estos años, muchos de nuestros gobiernos han generado una serie de normas, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a la protección de los recursos naturales, ¿no? En estos últimos años. Luego de esto, nosotros hemos visto un retroceso en las políticas y normas ambientales. ¿Qué significa? Que se está viendo a los temas ambientales como un trámite administrativo. Se ha perdido la visión en conjunto de ver a los temas ambientales como una necesidad a futuro, ¿no? Como un tema de resguardo frente a una serie de proyectos, pero lo que sí vemos es eso, ¿no? Un retroceso. Existen muchas normas, pero el reto está en la implementación de las normas. Muchos de nuestros países se han sumado a iniciativas internacionales, así como mi país, también República Dominicana, ¿no? Que se suma, por ejemplo, a los temas del Principio 10, al gobierno abierto, a convenios internacionales, pero el tema está en la aplicación, en que exista la voluntad política para aplicar todas las normas y también a todos los convenios e iniciativas internacionales a los que se unen, ¿no? Bien. Entonces, es un problema de voluntad política de poder implementar las normas, pero también de que todo esto que se hace o no se hace pueda ser comunicado eficientemente y con claridad a la población local. Bien. Licenciada, sí. Veo en lo que usted desempeña, sí, que comienza diciendo derecho, lo que sí, quiere decir que usted tiene conocimiento del derecho. En el supuesto sí, caso de que usted fuera asesora sí, de algún estado sí, que esté atravesando una situación práctica como nos está pasando ahora aquí. Por ejemplo,
En el año 69, una empresa firma con el Estado la exploración y explotación de una mina de bauxita, de ferroníquel. Le dan sus áreas geográficas, le especifican participación mutua, pero resulta que en un momento dado se cae el precio del mineral y cierran la producción durante un tiempo, cosa muy entendible. No es rentable, se cerró. Ahora, en el caso contrario, como es ahora el caso de Barrick, que tiene también un contrato y que Rusia y China compran todo el oro que le vendan, y es una buena oportunidad para revisar contratos. Es decir, cuando tú paras, yo me sacrifico y no puedo contar en mi presupuesto con tus ingresos, pero cuando viene la bonanza no me puedes revisar porque el contrato te dice otra cosa. ¿Cómo se debe actuar en esos casos? Y los organismos, porque si no traen un destroyer y te lo paran ahí adelante y te dicen, bueno, hay que respetar la inversión extranjera. ¿Qué se hace? Bueno, creo que es una pregunta también muy interesante porque justamente casos como esos se repiten en varias regiones, en varios países latinoamericanos, ¿no? Con este tema de las bajas de los precios y las necesidades que tiene el gobierno muchas veces de apresurar inversiones, de tener la inversión, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero sí, o sea, efectivamente, yo creo que para el lado ambiental, social, que es el tema que yo trabajo, es importante que todas las inversiones, incluidos en los contratos también, se puedan abrir la posibilidad de que se trabajen estándares socioambientales en los contratos, ¿no? O sea, yo sé que es complicado, pero por ejemplo, para el caso de Camisea en Perú, que también hubo una devaluación y por lo tanto estábamos en pérdida, la empresa se sentó a negociar con el gobierno en algún momento, se sentaron a negociar y ver cómo poder trabajar esa oportunidad, ya que el contrato señalaba otro tema, y se pueden hacer adendas a los contratos, se puede negociar, se puede conversar, se pueden hacer cambios de manera mutua, ¿no? Se puede. O sea, yo creo que si tú conversas como gobierno, hablas con la empresa. Se pueden en los dos sentidos. Claro, tiene que ser una negociación mutua y velar por los intereses a nivel de gobierno y también de la empresa, ¿no? Hay casos peores. Aquí una empresa se instaló con un diseño malo de su operación. Sí. Un diseño que estaba basado, primero, en un alto endeudamiento. 25 millones de inversión y 205 millones de deuda. Eso significaba un compromiso de repago sumamente oneroso. Sí. Y los intereses se dispararon. Pero al mismo tiempo tenía un sistema energético propio, con oleoducto propio, y el petróleo también subió. Entonces la operación sencillamente no daba. Ellos estaban sacando el mineral del país, declaraban pérdidas todos los años, pérdidas que había que redituar luego en deducciones de renta, de manera que no solamente perdían en el año, sino que rebajaban los pagos futuros si había ganancia. Y pasaron 10, 12 años haciendo esa explotación inicua, sin que los gobiernos sucesivos, no eran de un solo signo, ni siquiera lo tocaran. Entonces llegó un momento que apareció un presidente que le dijo, bueno, pues señor, si ustedes no ganan, ni nosotros tampoco, paren la planta. Y encontrar un término medio para trabajar. Lo que pasa es que esas empresas tratan de cargarle sus problemas al Estado siempre, entero. Sí, pero el contrato aceptó ese apalancamiento brutal, porque si tú estás pagando el préstamo y a la vez mandando ganancias, tú estás haciendo 2 veces la operación. Estás pagando una propiedad que no es tuya y a la vez bajando las ganancias por el pago de la propiedad. Sí, bueno, o sea, con respecto a todos los casos, a los megaproyectos, a las inversiones que se dan en nuestro país, en realidad mucho depende también de todas las actualizaciones y la voluntad política que exista para mejorar el marco legal, ¿no? O sea, no hay que cerrarnos solamente en pensar de que ya está el marco legal, listo, entonces
se cierra la oportunidad de ver hacia futuro cambios, sino que siempre está la oportunidad de poder cambiar para mejorar. Y hay antecedentes de que las grandes explotaciones de recursos naturales, de minas específicamente, sean del Estado, que contrate expertos, pero que sean del Estado. ¿Hay experiencia? Sí, o sea, no hay muchas, no hay muchas. ¿Es posible eso? Pero es posible. Todo, o sea, es decir, que el dueño sea el Estado. Es posible. Y que contrate entonces los que saben de eso. Claro, es posible. Porque dicen, es que de oro solamente sabe la Barrigol. Así no, nos dicen pero no, o sea, es posible que los gobiernos puedan tener, puedan manejar proyectos tanto en hidrocarburos como en minería. Pero mucho depende también de la organización propia del gobierno, ¿no? De las capacidades de gestión, de fortalecer los procesos, de primar en la fiscalización, de evitar la corrupción, ¿no? O sea, son varias de las condiciones que tiene que tener un gobierno para poder trabajar de manera óptima, porque lo que se quiere al final de todo proyecto, y por eso se venden los grandes megaproyectos, es porque supuestamente van a traer desarrollo al país. Hay ejemplos de que hay instituciones autónomas como la administración del canal, que no tiene que ver quién gobierna en Panamá y es del Estado panameño el canal. Pero ¿por qué no hacerlo en minería? Claro, pero también hay intereses privados, internacionales, ¿no? Entonces, yo creo que los gobiernos deben tener la claridad suficiente como para establecer sus reglas de juego claras, para velar por los derechos de las personas, por la calidad de sus recursos, porque al final, como ustedes dicen, es un negocio, ¿no? O sea, las inversiones vienen, trabajan y se van, pero ¿qué queda al país? Tiene que quedar, por lo menos, desarrollo, población sana, población con recursos naturales. Y el hoyo. Exactamente, salud. No, porque... O sea, tiene que quedar algo. Entonces, por ejemplo, en Perú se dio el boom por el gas de camisea. Mucho dinero entró para el gobierno y para los gobiernos regionales. Simplemente el gobierno local no hizo llegar ese dinero a la población local. La población de la zona de influencia directa e indirecta sigue siendo pobre, con altos niveles de desnutrición, con falta de educación, ¿no? Sigue siendo impactada. O sea, al final la población que está al costado no se beneficia con las ganancias, y eso tiene que cambiar. Hubo una relacionadora pública una vez de un consorcio minero que nos dijo, por favor, vamos a entregar estos fondos al ayuntamiento, después vengan un reportaje en el pueblo del cual es ese ayuntamiento, porque están diciendo que nosotros no entregamos el dinero. Nosotros lo entregamos, pero después de que esté en manos del alcalde no sabemos lo que él hace con él. Eso es lo que pasa. Con respecto a lo que tiene que ver la remediación de daños ambientales, de acuerdo a los casos estudiados por usted, licenciada Cueto, ¿cómo anda el asunto en cuanto a los estudios que se hacen y la cuantificación de qué es lo más beneficioso, si la minería o dejar las cosas como están? Es que mucho depende de en dónde está el proyecto y de las condiciones previas de la calidad. O sea, no es lo mismo poner un proyecto en una zona y tú resguardas de que la gente esté en un lugar adecuado, ¿no? Generas mecanismos de mitigación que deben estar incluidos en el estudio de impacto ambiental, debes hacer fiscalización, y otra cosa es que pongas un megaproyecto en medio de una área natural protegida, ¿no? Que también está protegida por normas nacionales. Es totalmente diferente, depende mucho del país, depende mucho de los recursos naturales del país. O sea, si tú estás ahí, tienes a tu río, que es el único que te da fuente de agua para el país, y pones ahí una inversión, entonces es un riesgo que te genera si no tienes mecanismos para mitigar. Tenemos el caso de Loma Miranda, usted lo conoce, ¿verdad? Sí, sí, entonces, que dicen, oiga, Loma Miranda aquí en República Dominicana, que dicen, no, que ahí nacen muchos ríos, que sin embargo, por otro lado, dicen que la supervivencia económica de una población depende de que la expansión en una empresa minera llegue hasta ahí. Entonces, ¿qué podría ser desde su punto de vista lo más adecuado, lo más correcto en ese caso? Bueno, si hablamos de lo adecuado, nuestros países han ido creciendo en un desorden sobre en qué lugares se ponen o no se ponen proyectos de inversión. Entonces, obviamente todo parte de un ordenamiento territorial, de una buena planificación. Si no existen esas condiciones,
O sea, estos instrumentos, si no exigen instrumentos de estudios de impacto ambiental claros, buenos, reales, con estudios de ingeniería adecuados, entonces normalmente esto significa un riesgo, ¿no? Pero para eso tú tienes en el país autoridades, ¿verdad? Autoridades con competencias en recursos hídricos, autoridades con competencias en áreas naturales protegidas, autoridades con competencias también en el tema de desarrollo, inclusión social y todos esos temas que tienen que trabajar en conjunto. Bien, Vanessa, ¿el Potosí está en Bolivia o Bolivia. estuvo en Bolivia o en Perú? Bolivia. En Bolivia. Tenemos el problema de que medio ambiente es todo y se nos quedan los principales temas que nos hubiera gustado. No sé qué tiempo vas a estar aquí. Agua en una isla. Sí. Agua en una isla, no en un continente. Y el destino de la Amazonia, que algunos se han abrogado el derecho de entender que eso ya es un patrimonio de la humanidad y no de Brasil. Así que dejamos eso pendiente, Vanessa. Gracias por todo. Vanessa Cueto Larosa, presidenta de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales y coordinadora del programa Gestión Social Ambiental de Inversiones. Le damos las gracias al Observatorio de Políticas Públicas de la UAS por haber facilitado la presencia de Vanessa. Gracias y ojalá podamos conversar en otra oportunidad. Sí, ok, gracias.